Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 12 minutos. Vamos a iniciar una charla con nuestra invitada en esta mañana. Ella es la doctora María Santos Becerril Pérez, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien agradecemos su tiempo, su apertura para con este medio. Doctora, ¿cómo está? Es un gusto saludarla desde Querétaro en esta mañana. Buenos días, es un placer saludarles. Gracias, doctora. Y bueno, vamos a generar reflexión acerca de la importancia de la competencia emocional en niñas, niños y adolescentes. Y si le parece a usted, doctora, iniciar la charla, abrir la conversación, ¿qué debemos de entender por competencia emocional en niñas, niños y adolescentes? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la competencia emocional es algo que se va adquiriendo a partir del ambiente, de los vínculos que establecemos con las otras personas, y que evidentemente los adultos son nuestros modelos a seguir en el cómo nos relacionamos y cómo gestionamos nuestras emociones. Específicamente la competencia emocional se refiere a las habilidades, a las competencias, a los conocimientos, a las actitudes y a las aptitudes que podemos tener para reconocer nuestras propias emociones, entender nuestras propias emociones, gestionar nuestras emociones, es decir, validar la emoción, pero regular la intensidad con la que yo expreso la emoción. Y por el otro lado, también implica el regularme para con las otras personas y tener estrategias de corregulación con las otras personas. Eso es en términos específicos a lo que se refiere la competencia emocional. ¿A qué nos lleva a tener una buena competencia emocional? Pues tener buenas habilidades para la vida, porque la vida se relaciona y se vincula con los otros. El saber entender las emociones en los otros nos permite poder gestionar habilidades para la vida y para la socialización a mediano y a largo plazo. Ahora esto me suena a un tema en el que primero, los primeros que deben desarrollar la competencia emocional, evidentemente son los padres, para poder transmitirlo. ¿Cómo se trabaja en este caso? ¿Hay que hacer un trabajo con los padres? ¿Es un trabajo directamente con los niños? ¿Cómo es el desarrollo de este trabajo de competencia emocional? En términos estrictos tendríamos que trabajar con ambas partes, ¿no? Si el papá o la mamá, por ejemplo, han adquirido la habilidad básica de reconocer su propia emoción y asumir que una situación puede generar más de una emoción, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener a un niño que tenga un accidente, pues a lo mejor en un primer momento me genera enojo, ¿no? Porque hizo a eso indebido, pero al mismo tiempo tengo miedo y al mismo tiempo tengo amor. Entonces a los adultos nunca se nos educó, ¿no? En una primera instancia a reconocer lo que sentíamos, a asumir lo que sentíamos y finalmente, sobre todo en aquellas emociones que les llamamos de valencia negativa, ¿no? O sea, como el amor, como el miedo, como la tristeza, como el enojo, y siempre se minimizaba, ¿no? O sea, no te enojes, no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué enojarte, ¿no? Y ahora pues hemos aprendido que el reconocer esta emoción nos permite poder modelarle a los niños en el cómo poder expresar esta emoción. Entonces, ante situaciones específicas, lo que hacemos es que empezamos a trabajar con ambas partes en situaciones diádicas, es decir, entran a sesiones juntos, hacemos la expresión de emoción y se vale que mamá diga, esto me enoja, esto no me gusta de ti. Y no necesariamente tiene que ser ni agresivo ni hostil, sino ser asertivo en el cómo voy a compartir mi emoción para con los otros. Ahora, doctora, en la medida en la que se construya justamente la competencia emocional de un niño, de una niña, de un adolescente, ¿será el adulto funcional o disfuncional en una sociedad? Sí, por supuesto. O sea, una persona que sabe gestionar sus emociones, que sabe decirle a otra persona, esto no me gusta de ti, esto no me agrada de ti, me voy a alejar porque estoy molesto contigo o me voy a alejar de esta situación en la que tengo miedo, pues va a promover que las personas tengan mejores habilidades socioemocionales. Entonces, una persona que no sabe regular sus emociones, una persona que no sabe cómo manejar sus emociones, puede ser una persona violenta, puede ser una persona que dañe psicológica o físicamente a alguien, ¿no? Puede ser una persona que no sepa convivir en el espacio con los demás. Y esto genera, bueno, pues evidentemente que nadie quiera trabajar con él o nadie quiere estar cercano a él, ¿no? Somos seres sociales y evidentemente la convivencia para con nosotros en cualquier escenario, ya sea educativo, laboral, profesional,
familiar, ¿no? Requiere la convivencia para con los otros. Y si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, las personas que están a nuestro alrededor no van a querer compartir con nosotros. Entonces, por eso se llama como que es una habilidad que finalmente te promueve un bienestar a largo plazo en tu vida. Ahora, ¿desde qué edad es importante comenzar a trabajar en esta gestión de emociones? Desde que nacemos. O sea, desde que nacemos, las mamás lo hacen intuitivamente muy bien. Por ejemplo, le dices, estás enojado porque no te he cambiado el pañal. Veo que estás triste porque no te abracé. Y entonces las mamás suelen un poco gestionar la emoción, es decir, le dicen al niño qué es lo que está sintiendo y desde entonces el niño empieza a entender lo que está percibiendo. Y por otro lado, conforme pasa el tiempo, es importante que el niño lo reconozca físicamente, ¿no? No es lo mismo el enojo, aunque me den el estómago, el enojo y el miedo no se percibe de la misma manera. Entonces, el niño poco a poco puede ir reconociendo de que el enojo se siente como un apretón en el estómago y el miedo se siente como mariposas en el estómago. Entonces, va a poder aprender a distinguir. Y el siguiente paso es, una vez que ya lo distingo, es que lo module mi emoción, es decir, asuma que estoy enojado y entonces busque una estrategia asertiva, ya sea que me tome un minuto para alejarme de la situación y después llegar y negociar, ya sea que tenga una respiración profunda y entonces reconozca lo que estoy sintiendo, analice el nivel de emoción que estoy sintiendo y entonces pueda compartirlo con los otros. El chiste aquí es que los niños aprendan a que sea congruente entre lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen. Y esto se puede gestionar desde etapa preescolar, ¿no? Entonces, a veces creemos que tienen que llegar a etapas como escolar o adolescente para poder lograr. Sin embargo, si lo trabajamos desde que los niños nacen, desde acompañarlos en lo que están sintiendo, en decirles, y yo como adulto modelarles también mis propias emociones, el niño va a aprender a cómo gestionar las propias. Ahora, doctora, ¿es posible que un adulto se pueda deconstruir para manejar de forma más asertiva sus emociones? Es decir, un adulto que no tuvo esta formación en el manejo de sus emociones en la niñez, en la adolescencia, y que hoy presenta conflictos justamente por ello, ¿es posible deconstruirlo? Sí, claro. O sea, evidentemente lo que se requiere es que uno lo necesite o lo quiera hacer, ¿no? Entonces, si yo de manera particular me observo a mi alrededor y veo que genero enojos con las personas que están a mi alrededor, que pocas personas quieren estar cerca de mí por mi forma de relacionarme con los demás, entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Y entonces puedo empezar un proceso en el que analice mi emoción, la haga consciente y me dé cuenta de que lo que está a mi alrededor puede cambiar. Y entonces eso es viable, o sea, no necesariamente quiere decir que porque ya en alguna etapa de tu vida no lo obtuviste, hoy no pueda transformarse. Ahora, encaminado a los niños, ¿hay alguna actividad en específico, por ejemplo, no sé, el deporte, la cultura, que pueda justamente aportar en este desarrollo de la competencia emocional? Cualquier actividad, por ejemplo, en el caso de los deportes, ¿no? Mucho les ayuda a los niños a saber manejar su frustración, ¿no? Su enojo ante la pérdida de un partido, ¿no? O no llegar en primer lugar en alguna competencia. Entonces eso puede ayudarles a saber gestionar su emoción, ¿no? De tristeza, de miedo, de enojo, y también saber para compartir y tener empatía con los demás, que de eso se trata la competencia emocional. También entender que hubo un otro que tuvo mejores habilidades que yo o que fue un mejor día para esa persona que para mí, pero no, eso no quiere decir que yo sea o un mal niño o que tenga malas habilidades, sino que solamente tuve un mal momento en el día y que evidentemente tengo una siguiente oportunidad para poder realizarlo. Las actividades culturales, el compartir con otros niños, con otras personas, nos permite tener esa empatía para con los otros. La competencia emocional, como les repito, tiene que ver también con el entender al otro. Entonces, si yo voy a un espacio cultural donde a lo mejor no comparto mucho esto que estoy viendo, ¿no? Por decir algo, yo no estoy acostumbrada a ir a un concierto de ópera, pero puedo ser empático en entender que al otro le puede gustar, puedo ser empático al comprender que a las otras personas que es un arte y que puedo disfrutarlo, aunque no sea algo que yo haya conocido desde mi primera infancia. O sea, cualquier actividad que implique con el otro finalmente conlleva
a una competencia emocional. Lo importante es que exista un adulto, inclusive en la adolescencia, que te acompañe a saber cómo gestionar esta habilidad para contigo mismo y para con los demás. Y por el contrario, se ha hablado mucho de las redes sociales, del teléfono, de la televisión, de todo lo que estamos viviendo actualmente. ¿Eso daña de alguna forma este desarrollo de la competencia emocional, como algunos lo señalan? Yo creo que un manejo asertivo de la tecnología es bueno para los niños y las niñas. Vivimos en un mundo tecnológico, vivimos en un mundo donde ellos ya son nativos tecnológicos y es parte de las herramientas con las que van a vivir el resto de su vida. O sea, eso es una realidad. Pero si hay un adulto que sepa y lo acompañe, que observe lo que el niño mira en las pantallas, que regule las personas con las que comparten los videojuegos o las actividades que son a veces en línea, pues no tendría por qué ser algo dañino para con el niño, con la niña, inclusive con el adolescente. Pero en cambio, si yo lo dejo a libre albedrío, no pongo estos candados para niños, no lo acompaño en este proceso, evidentemente lo vuelvo vulnerable, porque sí es cierto que estos medios digitales de pronto, algo que parecía que era muy remoto para nosotros, pero si se puso de moda en otro país, de pronto lo empezamos a replicar y puede ser nocivo inclusive para la vida. También por otro lado, el tipo de ciberbullying que se llega a hacer para con algunos niños y con algunas niñas o con algunos adolescentes. O sea, sí hay un factor de riesgo, pero si hay un adulto que lo pueda acompañar y que esté gestionando a su lado la información que recibe, pues es menos probable que sea partícipe de pues de estos factores horribles, ¿no? Porque finalmente las personas que, por ejemplo, llegan con nosotros a terapia no son los niños que molestan, sino más bien son los niños que han sido agredidos o violentados por otros niños, niñas o adolescentes. Doctora, se nos está terminando el tiempo. En días pasados dictó usted una conferencia justamente estrategias para promover el desarrollo de la competencia emocional en niñas, niños y adolescentes. ¿Es posible revisar esta conferencia en redes sociales? Sí, está en el canal de YouTube de UDEMAP, de la Facultad de Psicología de la UNAM. Entonces ahí pueden revisar esta conferencia y ahí aparecen estrategias muy específicas que las y los papás pueden utilizar para ayudar a los niños y a las niñas en gestionar sus competencias emocionales. Doctora, le agradecemos enormemente su tiempo para con el público de Presencia Universitaria aquí en Querétaro. ¿Algún comentario final a manera de cierre? Pues lo único que puedo decir es que la parte de la competencia emocional no hay que verlo como un reto, sino más bien hay que verlo como en un caminar día a día, donde va a haber días muy buenos, pero también asumir los días que nos vaya medianamente mal o muy mal, pero que es parte del crecimiento y el reconocimiento emocional. Mientras más trabajemos en ellos, más vamos a promover que los niños tengan habilidades para comunicarse con nosotros cuando se encuentren en situaciones de riesgo y evidentemente eso es lo que estamos procurando al fomentar la competencia emocional. Doctora, muchas gracias, nueva cuenta. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a la doctora María Santos Becerril Pérez de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros, una pausa y regresamos.